Cosquete y estábamos escuchando una hermosa cumbia como preludio de el informe que nos trae Ignacio Ratier. ¿De qué nos vas a hablar, Ignacio? Primero voy a hacer una salvedad de Enrique porque si dice que voy a hacer un informe queda muy canuto el tema. Voy a comentar un libro. ¿La jerga de Canuto? Un libro. Sí. No importa, no aclaremos que oscurece. Un libro que ha sido publicado el año pasado, que va por su cuarta edición, que es Están entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Un libro editado por la editorial Siglo XXI, cuyo compilador es el investigador, sociólogo y antropólogo Pablo Semán. Un libro que está siendo presentado en varios puntos del país, que ahora está por presentarlo en el stand de la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Unión Editorial, que es un stand que comercializa y visibiliza y pone a circular libros con autores que son afines al mundo libertario y liberal más extremista. Bueno, los han invitado a presentar ahí porque justo... Como una paradoja. No, los invitan porque quieren saber qué han escrito. Bien. Entonces, como algunos de los investigadores trabajan con esta gente, porque son parte de su referente empírico, los han invitado, eso como un dato de color. ¿Quiénes son los referentes empíricos? En este libro que coordina Pablo Semán, hay en total, además de la introducción que la escribe el coordinador, 4 artículos por diferentes autores, de diferentes investigadores que trabajan algunas cuestiones relacionadas con la historia política de las derechas, de sus encuentros y desencuentros, que trabaja las juventudes políticas de derecha, el mundo de la cultura en la derecha y cómo ese mundo cultural y de los libros y demás es clave para construir una cultura política, y otro artículo que se mete en la cuestión de cómo han cambiado las subjetividades, ¿no? A raíz de las transformaciones recientes de nuestro país y cómo esas subjetividades han conectado con el discurso y la propuesta política de los libertarios y principalmente de su figura de Javier Milei. Este libro sale antes de que se produzca la segunda vuelta, entonces cuando se ha escrito esto no se sabía qué iba a pasar, pero al mismo tiempo se decía, lo que en síntesis dice, para decirlo en criollo, es: ojo, no sería raro que ganen porque las condiciones son estas. Entonces eso tiene mucho valor del libro porque nos adelanta que está todo dado para que ese fenómeno se produzca, ese fenómeno electoral se produzca y de hecho del triunfo de Milei, digamos. Explica por qué las condiciones dadas para que... Era esperable. ¿Por qué era esperable esto? No lo veíamos venir. Que no lo veíamos venir. Bueno, sí es cierto que alguna gente venía contando algunas cosas que estaban sucediendo. Por ejemplo, hay un libro sobre memes y ultraderecha, ojo, que de un autor que es Gonzalo Ruoco, que nos advierte, ¿no?, cómo a través del mundo de los memes se estaba difundiendo estas ideas y que estaban ganando terreno. Luego, por ejemplo, el podcast Anaconda con Memoria de Mariana Moyano, que en paz descanse, ¿no? Sí. Que ha fallecido hace muy poco. Una persona muy lúcida, que nos venía adelantando de ciertos cambios, por ejemplo, con el mundo de las transacciones digitales, de las fintech, del mundo de la informalidad, y venía dando ciertas discusiones en las que nos venía diciendo: ojo, que están pasando cosas, hay cambios muy profundos y la política no está mirando esos cambios, y si vos no miras eso, si no dialogas con eso, si no produces respuestas con relación a todo eso, después eso te lleva por delante, ¿no? Había algunas series de advertencias, y entre ellas los trabajos que se presentan en este libro me parece, condensan mucho de eso, y me parecía a mí una lectura muy interesante para pensar cómo es que ha sucedido esto. Por eso yo preguntaba al principio, ¿no?, cuáles son las condiciones que han hecho posible. Y si bien en la introducción del libro se dice, bueno, es cierto que hay una cuestión global, hay una cuestión de orden internacional de avance de las extremas derechas, pero no es que hay una formulita por la cual
la derecha llega al poder siempre de la misma manera en todos los lugares, y sucede porque hay una corriente global esa corriente, con todo el peso económico, político, ideológico que tiene por detrás, sí funciona como un nutriente en el caso argentino, pero hay otras condiciones que han hecho posible que eso suceda, y ha habido un proceso particular aquí, que está en diálogo y en relación con ese proceso global, pero que ha tenido su especificidad en el caso argentino. En la misma introducción del libro se habla, ¿no?, de las determinaciones, de las condiciones de posibilidad de avance, de la libertad de avance, valga la redundancia, y menciona 6 determinaciones, ¿no?, que están íntimamente relacionadas. La primera de ellas tiene que ver con los cambios en las condiciones socioeconómicas que repercuten en la estructura y dinámicas sociales. Aquí se menciona una serie de hitos, el Rodrigazo del 75, la crisis hiperinflacionaria durante el gobierno de Alfonsín a fines de los 80, por 2001, supuesto el 2001, el que se vayan todos del 2001, y también toda la crisis de estancamiento que viene sufriendo el país, ¿no?, que en los últimos años, ¿no?, en la última década y un poco más, son excepcionales los años donde la Argentina ha crecido. Por lo general la Argentina o estaba estancada o decrecía, o se sufría crisis donde se aumentaba la pobreza y luego se bajaba y después aumentaba de nuevo, pero el piso ese de pobreza iba subiendo, que como parte de un clima que ha ido generando hartazgo, ha ido generando cansancio, y donde, por ejemplo, ha crecido mucho la informalidad, ¿no? La informalidad, el pluriempleo, como todo un caldo de cultivo que tiene que ver con lo que ha sucedido. Después, como un segundo punto, el papel de las distintas modalidades de la interacción digital, ¿no?, que promueve, que posibilita nuevos modos de acción y de creación de sujetos políticos. Todo lo que sucede en las redes sociales, que ha cambiado el interruptor del sistema comunicacional, infocomunicacional, y también, ¿no?, ha posibilitado la circulación de ideas y ha puesto en escena un montón de cosas que se nos estaban escapando, como algo también importante, como un vector importante. En tercer lugar, cambios a mí me parece un punto también muy importante, cambios en el vínculo Estado-sociedad, y aquí lo que se señala es que se ha producido una erosión de la autoridad cognitiva / el poder simbólico del Estado, ¿no? El Estado ha dejado de ser esa referencia ineludible de motor del desarrollo económico y social, ¿no? Que antes eso no se ponía en duda, que el Estado... que el Estado solo brindaría seguridad. Y han avanzado visiones que ponen en duda eso, que ponen al Estado en sospecha y empiezan a mirarlo como un obstáculo, ¿no? Como el Estado es lo que me está impidiendo a mí progresar, el Estado es el que me está jodiendo la vida, el Estado es el que... Claro, de hecho, son las visiones que han ido construyendo. Históricamente, políticamente, hay dos gobiernos de signos contrarios, aparentemente distintos, que no dan solución a la gente. Claro. Por lo tanto, tengo que romper con eso, claro, porque no... Ese es un punto importante, porque se creía que había muchas cosas que funcionaban como dique de contención y que Argentina era excepcional y que iba a frenar el avance de la derecha. Hasta se ha depositado la fe en la película Argentina 1985. No, esta película nos va a salvar. No, bueno, está el peronismo más o menos orientado hacia la izquierda, y está la centro derecha democrática de Cambiemos. Eso va a contener la situación, No, y al final, de todos modos, el fenómeno se produjo, porque había realmente un hartazgo ahí construido, y también había una conexión, ¿no?, entre ciertos nudos temáticos que no estaban siendo atendidos por la política, y que este fenómeno político ha conectado con eso, ha tomado esa agenda. O sea, Milei supo interpretar qué es lo que estaba pasando ahí no sabemos si por lucidez, por le pegó, coincidencia, o equipos de Milei, no sabemos si él o Santiago Caputo o quién. Pero pasó. Claro. Eso es lo importante, que pasó. Y después, como cuarto... Y eso nos permite mirar para atrás y consolidar todo este análisis que venían haciendo. Exactamente, ¿no? Porque claro, es un análisis que mira bien para atrás. De hecho, el artículo de Sergio Morresi y Martín Vicente
hace toda una historia de cómo ciertas líneas de derecha, como la católica integrista y la liberal conservadora, no siempre se han fusionado, que han tenido muchos momentos históricos de desencuentros, de disputas, que han estado parados en veredas distintas, pero que si hay algo que sucede, sobre todo durante la pandemia, es que se empiezan a conectar. Y esa fusión, que está muy bien expresada en la fórmula Victoria Villarroel, Javier Milei, es clave en el triunfo electoral de la Libertad Avanza. Cuarta determinación, después de este pequeño paréntesis, el cuestionamiento a la clase política, ¿no? Esta idea de casta que ha calado tan hondo, ha funcionado, ha hecho sentido, en principio porque hay un enojo con la política muy fuerte, una pérdida de credibilidad enorme en la mayoría de las instituciones sociales, entre ellos los partidos políticos, pero este cuestionamiento se ha producido con mayor énfasis en el peronismo. No. Queremos que se vayan todos, pero si es posible que se vayan estos, ¿no? Por eso también en el balotaje eso se ha visto, ¿no? Que la contundencia en la diferencia, que en algunos casos era inesperada, ¿no? Muchos no nos la veíamos venir esa diferencia. Esta cuestión ha sido clave. Hay un artículo de Juan Carlos Torre, sociólogo, estudioso del peronismo, peronólogo, que tiene varios años, que es de la época donde gobernaba Macri, donde se pregunta en ese momento, así como en el 2001, del que se vayan todos, ha salido victorioso el peronismo, ¿no será este el momento que le llegó tarde el peronismo en su 2001? Bueno, ahí hay una posibilidad. La crisis que vive hoy el peronismo me parece que conecta con esto. Bueno, de hecho, tenemos una clase política oligárquica que se mantiene. Pichetto, hace cuánto tiempo que está, las familias, los apellidos se reproducen. Hay razones para pensar que existe una casta, ¿no? Claro, hay un sector y que atraviesan una crisis y que tiene muy poca, si bien es permeable a gente nueva, tiende a una oligarquización de los agentes. Y si también yo en el voto te puedo entregar mi decisión, ¿no?, de las cosas, para que vos tomes por mí mi soberanía y des la orientación política para que me soluciones a mí los problemas, porque le soluciones los problemas a la comunidad, y no lo haces, indudablemente que entras en crisis. Sí. Pero bueno, esto es algo que lo vamos a ir viendo, ¿no? Sí. Yo tengo muy presente muchas conversaciones con personas por muchos motivos durante la pandemia, post pandemia, mucho discurso que decía, mira, yo le he amado a Cristina. Yo estaba primero en las marchas, primero en los actos, le seguí a todas partes. Pero yo creo que tenemos derecho a progresar. Entonces ahí empezaba a aparecer un discurso que tiene que ver con la quinta determinación, que son las formas extremas de individualismo que atravesamos hoy, que es el discurso mejorista que se aborda en el último capítulo del libro, que es un discurso que está muy relacionado con lo que venía planteando Susi antes en el programa, ¿no? Con todo este boom de la autoayuda, pero la autoayuda como ordenadora de la vida de las personas, ¿no? Bueno, para mejorar tu calidad de autoayuda, ¿quieres algo mejor? Para eficientizar mi yo, para optimizar mi yo. Claro. ¿No? Pensándose a uno mismo como una especie de empresa y demás. Con todos esos eslogans que te dan ánimo, vos puedes, sos capaz. Además hay una serie de recetas y de prácticas, en algunos libros, podemos traer y comentar algunos libros, sí. En donde se te resuelve la vida. O sea, es un antes y un después. Es como la promesa de la redención, la promesa de la salvación, no deja de tener... O de la de la auto, solo vos, claro, pero por ejemplo, sí. Y que es en el fondo un discurso dicho a sí mismo, con prácticas que aparentemente serían fáciles, pero yo tengo mi teoría, mi hipótesis, ¿no? El cultivo de esas técnicas te mantiene en la angustia. O
O sea, te mantiene en un nivel de angustia porque te recuerda, tengo que hacer esto porque tengo angustia, tengo que hacer esto porque soy una persona melancólica, tengo que hacer esto porque tengo... O sea, como que siempre estás tensionado, claro, en hacer algo, y el hecho de no lograrlo, de no llegar a niveles ejemplo, óptimos, te angustia. Vos no tienes dinero porque piensas como pobre. Si vos comienzas a pensar como una persona millonaria, el dinero te va a buscar. Te va a buscar. Lo dejo como signo de preguntas, tal vez sí, tal vez no, pero es una exigencia elevadísima para una persona. Yo he intentado, y hay muchos trabajos. Yo he intentado lograr la licenciatura y el perito en hacer plata con y sin plata. Claro. No, pero así como Susi marcaba hace un rato, ¿no? Que Alberti se lo pone en la autoayuda. Hay trabajos etnográficos, ¿no? De antropólogos que van a visitar bibliotecas personales de personas comunes y corrientes, como nosotros, donde se pone el ojo, por ejemplo, en cómo se ordenan los géneros en una biblioteca. Y es muy común encontrar que las personas en la parte de filosofía pongan la autoayuda, ¿no? Bueno, los libros de los estoicos de Séneca se venden como autoayuda. Sí. En el mismo lugar, ¿no? Complejo. Pero este individualismo también tiene sus paradojas, porque después cuando vamos a la experiencia vital, nada es como en la esencia de las ideas, ¿no? Siempre todo se producen hibridaciones y demás, que tienen que ver con otras experiencias y otras cuestiones que nos atraviesan. Pero esta misma gente que curte el mejorismo y que curte estas cuestiones de eficientizar el show, optimizarlo y demás, también esperan cierta salvación por parte del Estado, ¿no? También esperan ciertas cuestiones por parte del Estado, ¿no? También esperan poder consumir y un montón de otras cosas. Pero no es que... algo que se marca en el último capítulo es que no hay correspondencia entre, o una correspondencia total en realidad, entre lo que se plantea desde un gobierno o de un partido político y su electorado. Siempre hay que bajar a ver cómo es esa adhesión ideológica, cómo está atravesada por experiencias y por ciertas complejidades, ¿no? No es que si Milei dice yo creo que hay que comerciar bebés o vender órganos y permitir la venta de órganos, no la gente está entendiendo eso. No significa que el electorado esté a favor de eso. No, y si lo entienden, pero dicen, no, yo no estoy a favor de eso. O no significa que estas juventudes libertarias... Eso no significa que no te apoye. Si estas juventudes libertarias que votan una fórmula donde está Villarroel, no significa que sean procesistas de los 70, sí. Apologistas del genocidio. No, de hecho, hay un artículo de Melina Vázquez en el mismo libro que hace etnografía con estas juventudes, y muchos jóvenes dicen, no, yo no estoy a favor de eso y no nos cae bien Victoria Schreyer, pero sí estoy a favor de esto y del otro. Entonces es cierto, son formas extremas de individualismo, pero están matizadas por otras cuestiones. No es solamente individualismo, porque además son gente no hay una coherencia ideológica, sino total, que estás fragmentada. No hay una coherencia total, porque puede ser conservador en un tema y puede ser progresista en otro. Es gente que construye comunidad. Gente que de alguna forma también cree en lo colectivo porque se junta, se organiza y demás. Entonces eso sí creo que hay que matizarlo, y es algo que el libro está sugiriendo. Y el sexto y último determinante, ¿no? de las Dale, que ya viene, hablemos de justicia. Es la pandemia. Pandemia. Toda la experiencia pandémica como algo que ha funcionado como un vector de exasperación generalizada, como un catalizador que ha hecho... potenciar todas esas otras conexiones interrelacionadas y han producido las condiciones de emergencia y de avance de estos grupos. El libro... ¿Cómo se llama? Se llama Están entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir, editado por Editorial del Siglo XXI, coordinado por el investigador Pablo Semán, lectura recomendada, muy recomendada para entender las condiciones del presente y para saber cuáles son los desafíos a futuro para poder revertir esta situación. ¿Con la reseña que se ha hecho podemos dejar de leer el libro o...? Hay un montón más, por supuesto. Hay mucho más. Yo recomiendo un libro de Pablo Semán, Vivir la Fe,
porque ahí explica todo el entramado de las iglesias evangélicas en también las decisiones y la construcción política en Latinoamérica. Interesante el libro. Si usted se enganchó en la última parte del programa y no sabe qué es lo que estamos haciendo, le decimos que esto es el Rosquete y que ya nos estamos yendo. Como todos los miércoles de 19 a 21 horas, un saludo a la comunidad de San Pedro de Guasayán, de Pozo Hondo, Villa La Punta, Frías. Y estuvieron aquí con nosotros Susi Alonso, Ignacio Ratier, Claudio, se me fue el apellido. García. Claudio García. Claudio García en la operación, Victoria Dávar en la producción, Alejandro Barcini en la producción visual. Nuestro responsable editorial, Alejandro Aguad. Y Sofía Garnica en producción y conducción. Sofía Garnica ha sido ausente con aviso y esperamos que vuelva pronto. Que venga pronto porque nos falta su risa. Hasta el próximo miércoles a las 19 horas nos volveremos a reencontrar. Ojalá que el paro de mañana sirva para algo.